A ver, o sábado en viernes, porque ya es Shabbat, ya desde que oscureció, ¿verdad? Amén, amados queridos, estamos conscientes de que es de noche, y el ambiente es un poco diferente tradicionalmente en estos días. Así que yo tengo aquí algo que yo había quedado en continuar con ustedes. Es el tema que presentamos en octubre, y entonces han pasado varias cosas que se nos ha hecho imposible continuarlo, pero está en mi corazón desde octubre y tengo un compromiso que les dije de continuar. Claro, no se me preocupen, porque tiene que ver, todo que ver con el rey de Israel, todo. O sea que técnicamente no nos vamos a salir del tema, ya que el nacido, muerto y resucitado es el mismo. Y así que seguiremos hablando del rey de Israel, excepto que continuando aquel tema, y yo creo, porque quiero ser más breve que los domingos, pero si ustedes me permiten, en enero podemos seguir y concluirlo y añadirle una tercera parte. Y este era el tema en Juan 14, 4 al 6. Permítame, aquí estoy yo con él. Óigame, la verdad que las cosas baratas a veces. Aquí vamos. Pórtese bien. Amén. Juan 14, 4 a 6. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, querido hermano, si me permiten, pues hacemos un here work with this. Dáselo a ella. Ajá. Entonces, vamos a hacer un breve resumen, porque hace bastante tiempo que habíamos tocado el tema. Y el tema es donde el Señor está hablando, está preparándolos para su partida y les está dejando saber. Y Él les habla como si ya ellos supieran el camino en que Él iba a trazar y que ellos iban a seguir. En verdad que ellos no comprendían que Él estaba hablando de algo más allá de ir a Samaria o ir a Jerusalén o ir a Caná, sino que Él estaba hablando de su trayectoria, el camino que Él traza precisamente desde que nace. Y antes de eso también, pues Él estaba trazado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Pero desde por allá de Belén, ese camino comienza. En verdad que ese camino no comienza a los 33 años, ni aún a los 12, cuando ya Él destacaba como un niño, entre comillas, virtuoso, por la manera en que impresionaba a los grandes scholars, a los grandes teólogos de su tiempo, sino que desde el vientre de su mamá, ya ese camino se iba trazando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces aquí hay algo interesante que nos llama la atención. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, pero este camino tiene un destino. Este camino tiene un plan. Este camino no es andar por andar en el camino para pasar el tiempo. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre. Ahí está el destino del camino. Ahí está el propósito del camino. Ahí está la razón por la que Él nació en primer lugar. Ahí está la razón por la que Él tomó forma humana sin dejar de ser Dios. 100%. Él no era mitad y mitad.
Él era 100% humano y 100% divino y glorioso. Entonces, querido hermano, Él les está hablando, pero a mí me toca grandemente porque Él le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad. El camino es para caminarse. La verdad es la información e instrucción que se necesita. Y la vida, imagínense ustedes, eso es lo que le da propósito a todo. Pero nadie viene al Padre. Yo tracé un camino y yo tengo una dirección y yo tengo un destino. Me toca tomar la ruta del Calvario. 3 días más tarde de ese túnel aparezco al otro lado, resucitado y con gloria, porque los voy a llevar al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto de que hay muchas maneras de llegar a Cristo, y lo triste es cuántos famosísimos ministros que tanto admirábamos por tantos años están rindiendo y cediéndose a que hay otros caminos que nos llevan al cielo y hay otras formas, y no tenemos que juzgar y no tenemos que condenar, sino que cada cual a su manera. El Señor reprenda a Satanás aquí y por el vídeo. Yo soy el camino, dijo Él. Él no dijo yo soy una alternativa, escojan ustedes. Y nadie va al Padre. Y nadie viene al Padre. El Padre es la meta. Conocer al Padre como Él lo conoció. ¿O acaso no lo decía Él cuando oraba y decía: Padre, esta es la verdadera vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a mí, el camino, a quien has enviado, y a mí, la vida, a quien has enviado, y a mí todo lo que se necesita por allá, a quien tú has enviado. Pronto regreso, Padre. Pronto se termina el camino. Aleluya, pero no llego solo. Llego con la compañía que tú me mandaste a buscar. Yo salí solo, yo morí solo, resucité, y conmigo van muchos y tantos que no se pueden contar. Regresan tus hijos, Padre. Regresan a la meta. Lo que empezamos en Belén, lo que llevamos a su cúspide en el Calvario y en la resurrección, Padre, lo terminamos. Y regresaré con tus hijos, Padre, y se cumplirá lo que se dijo de mí por el Antiguo Testamento. Y se cita en hebreo: he aquí yo y los hijos que papá me dio. Aquí están tus hijos, aquí están tus ovejas. Gloria a Dios. Te dije, Padre, que no se iba a perder una, que no iba a llegar de regreso a ti sin una. Padre, hay muchos que están conmigo, siguiéndome en el camino, y ya ellos saben que nadie llega a ti. Nadie te puede conocer a ti si no es por mí. Nadie puede entenderte a ti si el Hijo siguió el camino, no lo revela. Así como nadie puede venir a mí si tú no lo traes. Es una interdependencia donde usted no puede decir: bueno, soy fanático del Padre. Esas son niñerías. Bueno, yo soy fanático del Hijo. Bueno, yo soy fanático del Espíritu Santo. No. Dios es uno. Son 3 personas, pero es una esencia. Y es indivisible. Y entre ellos hay una gloriosa interdependencia, un interactuar. Y usted no puede saborear, llegar, tener una salvación completa sin la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hermanos queridos, entonces dice que Él llama a los discípulos apartes en Lucas 10, 23, 24. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, los llamó aparte. Los llamó aparte. Hay cosas que Dios te quiere mostrar en el camino, aparte. Hay cosas que tú vas a ver en el camino, aparte.
Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Pues os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esa era la bendición para ellos. Pero qué bendición se quedaba para los que vendríamos más tarde en ese camino. Qué bendición había para los que nos sumaríamos años, siglos, milenios más tarde en ese camino. Él dijo otra cosa. Él dijo: yo me voy y a ustedes les conviene que yo me vaya. Es un buen negocio. En otras palabras, ustedes van a salir mejor si yo me voy. Porque si yo me voy, regreso al Padre a interceder, voy a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tomará la batuta de mis manos, la carrera de relevo. Él tomará el plan de mi Padre de mis manos, y por allá el tiempo que el Padre quiera, ya van 2000 años y pico, Él entrará en vosotros. Ahora está con ustedes porque estaba en la persona del rey de Israel. Estaba en la persona del rabí, pero entrará en vosotros. No solamente está con vosotros, estará en vosotros, sino que estará residiendo por dentro, y Él los llevará a toda la verdad y a toda la justicia. Esa parte le toca a Él, y nadie llega al Padre si no es por mí. Hermanos queridos, si así se acuerdan, el tema giró bastante en aquella experiencia que ellos tenían, aquellos dos discípulos, después que Él resucitó camino en Maús. ¿Se acuerdan? Y cómo ellos iban dolidos. 3 días y el mes, aquel donde ellos fijaron todas sus esperanzas, todos sus sueños. Llevaba ya 3 días y no había resurrección, no había nada, y esto se perdió. Y por allí iban en el camino, en el caso de ellos, camino a Emmaús. Y se acuerdan ustedes que se le aparece aquel extranjero, aquel extraño, y se le acerca en el camino y dice: ¿qué son estas cosas que ustedes están hablando? Y ellos lo miran y le dicen: tú parece que eres extranjero y no sabes las cosas que han pasado en Jerusalén. Y empezaron a contarle a él lo que pasó con el maestro y rabí de ellos. Y entonces el Señor le dice: oh tarditos para entender lo que los profetas decían de ese rabí de ustedes. Todavía él no se daba a conocer. Era necesario que ese Cristo muriera, resucitara por aquí, por allá. Y dice que abriéndole la palabra en el camino, porque Él es el camino, pero es la verdad en el camino también. Un camino sin orientación, pues ¿para qué caminarlo? Y entonces allá dice que les abría las escrituras desde Moisés, o sea, desde Génesis, y por ahí para allá hasta Malaquías. Y ustedes se acuerdan cuando llegaron ya anocheciendo a Emmaús, aquella villa. Entonces Él parte el pan, ellos lo invitan. Él se da a conocer en el partimiento del pan. Es donde Él mejor se revela, en el partimiento del pan. ¿Quiere tener una revelación de Jesucristo? Vaya al Calvario. Dígale al Espíritu Santo que le muestre y le revele el Calvario y lo que significa lo que Él hizo allí. Y cuando por el Espíritu y la gracia del Espíritu te haga comprender aquel pan molido por nuestros pecados, y cómo la paz que yo disfruto, Él pagó un precio, y el castigo que yo me merecía, Él llevó mi castigo, me transfirió su paz hasta que yo llegue, hasta que yo termine. Y entonces Él desaparece, ellos regresan gozosos en el camino y se decían: ¿no ardía nuestro corazón en el camino cuando nos abría la palabra en el camino? Yo soy el camino, pero yo soy la verdad que se va a encontrar con ustedes en el camino.
Y by the time, de aquí a que terminemos el camino, cuando lleguemos al final, todo lo que la verdad les comunique en el camino, allá se revelará. Y una vez que ustedes vean a ese Cristo resucitado, desaparezco, porque de allí en adelante yo no quiero que me vuelvan a conocer según la carne. Porque si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, sino por el Espíritu que reside en nosotros, que lo conoce a Él como nadie lo conoce. Porque no hay nadie que conozca las cosas profundas de Dios como el Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu de Dios conoce lo más profundo del Padre. ¿Cómo podemos vivir, subsistir, triunfar y caminar y adelantar sin la participación, sin la comunión del Espíritu Santo? Si después de todo nadie conoce a Jesús como el Espíritu Santo, nadie conoce las cosas profundas del Padre como el Espíritu Santo. Aleluya. Y bueno, hablando de esto, unos poquitos de minutos más, porque quiero por lo menos introducir una partecita, y si ustedes me lo permiten, si no podemos resumirlo, porque es de noche. Hay un ambiente bien bonito, belenístico, ¿verdad? De allá de Belén. Y gracias a Dios por darnos el privilegio de pasar por allí y de entrar en aquellas cuevas y en aquellas colinas donde los pastores tuvieron aquella experiencia tan gloriosa aquella noche. Aleluya. Hay otra experiencia gloriosa que sucedió en un camino, y yo quisiera, los minutos que quedan, dejarle por aquí, aunque sea por encima. Más tarde detallaremos si Dios lo permite, ¿verdad? Si Dios lo permite. Hechos capítulo 8, verso 29 al 39. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, se acercó al carro. Lo oyó que leía al profeta Isaías. Felipe está dando una campaña gloriosa en Samaria. Felipe está recogiendo el fruto de lo que el Señor había sembrado un tiempito antes. Cuando fue allá, sembró la semilla en una señora junto a un pozo. La señora trae a toda la vecindad. Toda la vecindad entra en el conocimiento de que aquel es el Hijo de Dios. La cosa se queda como que no adelantó mucho, pero Dios siembra y Dios tiene un tiempo. Y más tarde vemos que Dios manda a Felipe a Samaria, y la campaña de gloria, de salvación, de liberación era tan grande que hasta en el mago del barrio por lo menos hizo el aguaje de que se convirtió y hasta se bautizó. Bueno, y eso es otra cosa. Está Felipe en el centro de un avivamiento que en la carne y en lo humano no había quien lo sacara de allí. De pronto el Espíritu toma a Felipe y lo desaparece. Porque el mover de Dios no depende de nadie, ni de protagonismo. Dios puede usar una persona y desaparecerla. En medio del triunfo y del logro y de todo, Dios decir hasta aquí. Y desaparecerlo. Porque esto no es cuestión de usar como plataforma el mover de Dios, sino que Dios se mueva y yo dentro de eso juego, si Él quiere, por su gracia, algún papel. Felipe desaparece en medio de ese avivamiento tan grande. Y usted pensará, ¿dónde está entonces la sabiduría? ¿Dónde está el sentido común? Hermano, es que el Señor camina con unos sentidos que son tan poderosos que los comunes ni alcanzan a comprender cómo Él trabaja. Y cuando abre los ojos, Felipe se encuentra en un desierto. Y en ese desierto hay un camino larguísimo que iba desde Jerusalén y por allá, era larguísimo. Y entonces cuando él se encuentra, cuando él es transportado por el Espíritu y se encuentra de pronto en ese lugar desierto a la orilla de un camino, diga usted, qué casualidad, que viene por ahí un príncipe de Etiopía. Era el hombre
que controlaba las riquezas del imperio de Etiopía en África. No era cualquiera. Y era un prosélito, era un convertido al judaísmo. Y como él tenía los medios y el dinero y el poder, se podía dar el lujo de una vez al año hacer una travesía desde África hasta Jerusalén para adorar, porque parece que se convirtió al judaísmo de corazón. Y cuando regresa de adorar a Jerusalén, va por allí, por el camino. ¿Y qué sucede? Que cuando él va por el camino en su carruaje, y de seguro su chofer y de seguro un séquito de guardias, de bodyguards. El hombre era el hombre más poderoso, segundo a la reina del imperio. Y no era la Etiopía pobre que usted ve y la gente muerta de hambre. No, eran tiempos donde eran imperios. Eran poderosos. Y entonces cuando el Espíritu le dice acércate y júntate a ese carro, a ese carruaje, acudiendo Felipe rápido, va por allí y Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías. Iba leyendo en voz alta, suficiente para que Felipe lo oyera y entendiera claramente qué libro estaba leyendo y a quién estaba leyendo. Y él va leyendo en voz alta en su carruaje. Él no conocía a Felipe. Él nunca ha visto a Felipe. Y cuando pasa por allí está ese señor Felipe. Y Felipe ahí a la orilla, me imagino caminando al lado del carruaje, le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo lo voy a entender? Si no hay quien me enseñe. Por favor, te ruego que subas a mi carruaje. Seas mi invitado. Felipe todavía no sabe que el que está invitándole es un don alguien. Perdón. Tenía que tomarme una cosita en casa y se me olvidó. Pero olvídese que esto lo terminamos en nombre del Señor. O lo continuamos. Perdón. Entonces el pasaje de la Escritura que leía era este. Este era el pasaje que el eunuco estaba leyendo. Como oveja, gracias hermano, a la muerte fue llevado. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque él no va a llegar al Padre sin una enorme generación de santos siguiéndolo. Entonces, dice aquí, el eunuco le pregunta, te ruego, ¿de quién habla el profeta? ¿De él o de algún otro? Ay, ahí Felipe se dio gusto. Y abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, no vaya más allá de la escritura de las escrituras, como cordero fue llevado al matadero. Usted puede predicar cualquier tema que el Señor le dé, pero no importa cuál sea el tema de la palabra, tiene que estar amarrado a los pies de ese madero. No puede alejarse de ahí. No importa el tema y el énfasis, no se puede divorciar del Calvario. Jamás. Y cuando decimos Calvario, decimos resurrección, por supuesto. Aleluya. Entonces, Felipe le va explicando desde Isaías hasta acá, hasta sus tiempos. Y entonces le dice el eunuco, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Lo que se entiende que Felipe le trajo el plan glorioso de la salvación completito, el plan básico. Confiesa y declara a Cristo en tu corazón, créelo en tu corazón, decláralo por tu boca, bautízate en las aguas. Que fulano se murió y se murió en Cristo y no se bautizó. Dios lo bendiga y gracias a Dios por su gracia. Pero si Dios te dice bautízate y tú te dio la gana de decir, no, eso es opcional, si quiero, no quiero. Really, ¿tú crees? Yo no sé para dónde tú vas. Porque si te moriste enfermo y no te pudiste bautizar, bástate el bautismo de Jesucristo.
Pero si tienes la oportunidad, esa es la declaración. No era un levantar de mano el domingo, repite conmigo esta oración. No era así, era para las aguas, declarando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si es posible, bautízate confesando tus pecados también. Como hacía Juan. Juan sí, con Juan sí que no se jugaba, con Juan el Bautista. Y entonces le dice Felipe, bueno, si tú crees de tu corazón, bien pues. Él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Felipe le dijo, tiene que ser de todo corazón, papá, porque no puedes engañar al Espíritu Santo. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hasta allí llegó el prosélito de la religión judía. Hasta allí quedó. De allí para adelante regresó otro a Etiopía. Entonces dice que descendieron ambos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Una vez que Dios use a alguien y por la gracia de Dios a través de esa persona, Dios te muestre a Jesucristo, olvídate, no hagas un altar endiosando el vaso que Dios puso, que desaparezca, que te embeleces con Cristo al punto que casi ni te olvidas del hombre que te trajo a sus caminos. Pero te acuerdas de a quién te trajo ese o esa persona. Y Felipe desaparece. Y entonces cuando Felipe desaparece, ¿qué pasa? Aquí está en la palabra del Señor. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. No le hizo falta al poderosísimo evangelista de Samaria para mandarle unos discípulos, darle unos seguimientos, unas instrucciones para nuevos convertidos. El Señor es suficiente, responsable y poderoso para proveerle a ese eunuco todo lo que necesitara. Si tenía la disciplina y el dinero y el poder para tener en su posesión los pergaminos sagrados, imagínese usted. Pero ¿qué tenía ese eunuco en el camino antes de llegar Felipe? Los pergaminos. El Antiguo Testamento, el Nuevo, no existía en aquel tiempo. Pero tenía los libros y los pergaminos. Escogió el de Isaías para leer en el camino. Quiere decir que él, sin saberlo, iba por el camino y la verdad iba con él. Porque la verdad está en la palabra. Y qué verdad más gloriosa que lo que dice Isaías en su libro, hermanos, y veamos la precisión maravillosa del tiempo de Dios, donde toca a un hombre cientos de años antes, lo pone a escribir por el Espíritu acerca de ese cordero inmolado, y cientos de años más tarde, el mismo Espíritu que escribió lo que Isaías apuntó cientos de años más tarde, ese Espíritu Santo que no envejece se encuentra aquí cientos de años más tarde, otro siervo de Dios, pero el mismo libro por inspiración. Y el eunuco iba por el camino con la palabra en la mano y hablándola en voz alta. Él no entendía lo que hablaba o leía. Él no sabía a quién se refería, pero posiblemente el corazón le ardía como aquellos que no sabían que el que iba con ellos era la verdad resucitada. Y el corazón de ellos ardía. No me sorprende que el corazón del eunuco empezara en alguna manera a palpitar, y cuando comienza a interesarse, ahí viene Felipe y le dice precisamente en ese momento: ¿entiendes lo que lee? Porque esto no es accidente, papá. El que escribió eso, el que tomó un hombre para escribir eso cientos de años atrás, me sacó a mí de una campaña gloriosa. Tú sabes las ofrendas que tú me has costado. Tú sabes la fama que tú me has costado. Porque tú eres más importante que mi cruzada.
porque tú eres más importante en un momento dado que cualquier mover de Dios aún. Aleluya, lo que Dios hace por una oveja. Él es capaz de dejar 99. Él es capaz en un momento dado de dejar 99 en el asiento y salir a buscar una, porque como que hay algo aquí que hay que completar. Como que no hay 100 si falta una. Bendito sea Dios. Y siguió gozoso su camino. Pero ¿sabe lo que él se llevó con él? Cuando desaparece Felipe, se llevó algo glorioso que era más maravilloso. Aparece un acompañante nuevo para el eunuco. Se llama el gozo de la salvación. Salió y siguió gozoso por el camino. El gozo de la salvación lo acompañó de aquel momento, porque cuando recibió a Cristo y se bautizó, el Espíritu Santo entró en él, le dio vida nueva, le dio vida eterna. Y no solamente eso, lo hizo una residencia permanente de él. Y entonces él iba gozoso, con la verdad en la mano y el maestro de la verdad por dentro. ¿Qué le iba a hacer falta a Felipe? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Siguió gozoso por el camino. Yo creo que él casi ni cuenta se dio cuando Felipe desapareció. Parece que cuando subió de las aguas ya estaba mareado del gozo del Espíritu Santo y de la nueva salvación. Pero regresó y terminó su camino con los libros en la mano. Yo soy el camino. Yo soy la verdad que se te revela en el camino. Yo soy la verdad que te forja y te forma en el camino. Yo soy la verdad que cuando tú tropiezas en el camino, por torpe que sea, yo la palabra en la boca del Espíritu Santo te levanto, te oriento, te educo. Si tengo que darte hasta pao, te doy también pao, pero no te saco del camino, porque la verdad fue prometida, que mientras tú caminarías, Él me enviaría a mí, enviaría su palabra y no estaría solo, sino que Él volvería a ti en su palabra y en su espíritu. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, queridos hermanos del Señor. Este eunuco iba leyendo lo que no entendía. Qué glorioso es para mí Apocalipsis capítulo 1, los primeros versos. Bienaventurado el que lee y el que oye la palabra de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Sigue en el camino, sigue leyendo ese libro de vida, sigue meditando en él, sigue orando sobre él. No te preocupes por lo que no entiendas. Camina, corre, goza y disfruta y celebra lo poquito que entiendas, porque al que tiene poco se le dará más. Pero al que no tiene aún lo que cree que tiene se le quitará. Celebra como un loquito cualquier cosita que Dios te muestre. Por más pequeña que sea, celébrala. Porque al que tiene se le dará más. Y Él seguirá ampliando su luz en el camino. Y con esa palabra irás acompañado. Y con ese espíritu residiendo llegarás al Padre. Y allí Él posiblemente te siga hablando un poquito con más detalles de Belén. Dios te bendiga.